Estamos en este capítulo de Tiene el Don con Facundo Manes, todos lo conocen, él es neurólogo, neurocientífico y también diputado nacional. Estás a full de cosas, de tareas, recién lo estábamos hablando. Pero quiero empezar con una pregunta que hace honor al nombre de este ciclo, de esta serie, que es el don, el talento. ¿Existe el talento? ¿Dónde se aloja? ¿De dónde viene? Bueno, sí, ciertamente existe el talento para diferentes actividades, pero más importante que el talento es tener una mente abierta, tener una mente flexible. Te voy a contar un ejemplo. Dale. En Inglaterra agarraron chicos con alto coeficiente intelectual, pero que tenían una mentalidad fija, pensaban que la inteligencia no se moldeaba, que era bien fija. Y chicos con menos coeficiente intelectual, pero que eran mente abierta, pensaban que la inteligencia era flexible, que con la práctica se expandía. Y a ambos grupos los pusieron a hacer problemas matemáticos muy complejos. Y el grupo que teóricamente estaba más preparado para resolverlos, el de alto coeficiente intelectual, como eran muy difíciles los ejercicios, se equivocaba, se frustraban y abandonaban. El grupo con teóricamente menos posibilidades de resolver los problemas complejos matemáticos de menor coeficiente intelectual, Sí. pero con mentalidad abierta, que pensaban que con el ensayo y el error aprendían, rendían mejor. Así que es importante el talento, pero también es importante el esfuerzo, la práctica. Por ahí ese grupo estaba más acostumbrado a remarla, a fracasar y volver a empezar. Mira, te voy a contar a mi hijo Pedrito, que tiene talento para las matemáticas. No me interesa tanto la nota que se saca, el proceso. A veces me dice, papá, me saqué un 8, que para él es un desastre. Pero ¿cómo fue el proceso? Y me interesa más el proceso que el resultado. O sea que el talento existe, pero si Messi no entrena, el talento cae. ¿Y hay algo genético que se trae o es más bien en que está en el cerebro, en la pasión del corazón? Porque hay gente que nace, estos grandes músicos clásicos que a los 7 años tocaban una sinfonía. Sí, claramente hay en algunos aspectos un talento natural, pero en otras situaciones, por ejemplo en la medicina, es el esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad, depende, hay talentos, pero también hay mucho esfuerzo. Ahora, si uno combina ambos... Y vos, recién hablamos que el primer amor es la medicina de Facundo. ¿Vos crees que sos un talentoso? Con todo el esfuerzo que hacés y laburás, pero... No, yo no me considero tan inteligente, me considero promedio. Para mí, yo cada vez agradezco más allá que tengo un doctorado en Cambridge, en Inglaterra, agradezco haber crecido en un pueblo. Y en el pueblo yo me juntaba con todos los sectores sociales y con todas las edades. Al boliche del pueblo iban los divorciados de 40 o 50 y los chicos como nosotros de 16 años. Al colegio mío iba el más rico del pueblo, el más pobre. Y ahí yo adquirí, porque era observador, cierta empatía con la gente, que hoy me sirve mucho, y le puse esfuerzo, tenacidad. No me considero inteligente. Vamos, No, un poco, sos inteligente. No, yo creo que si voy a un test matemático, ¿Sí? soy promedio. Pero me siento muy bien en la empatía, en entender al otro, en la mirada de quién es, de dónde viene. Quizás eso es la inteligencia, entonces. Pero eso me lo dio mi ciudad, mi pueblo. El entorno... Más que el coeficiente es saber por dónde uno va. Sí, de hecho, muy bien, porque la empatía predice el liderazgo más que el coeficiente intelectual. Okay. Pero crecer en esta diversidad me cambió a mí. Y ahí quiero darte otro mensaje de la neurociencia en este caso, que es que el entorno tiene mucho que ver en nuestra personalidad. Hay un aspecto biológico, obviamente, pero si a dos gemelos los separás al nacer, de hecho hay experimentos, no que se hicieron, no los separaron, pero por circunstancias se separaron,
y uno creció en África y otro en Dinamarca, Sí, claro. aunque tengan los mismos genes, el entorno los hace diferentes. Y qué importante es el entorno, sobre todo en nuestro país y en los países subdesarrollados, porque una persona que nace en una villa, que no se le desarrolló bien la cabeza porque no comió bien, que si vivió situaciones de estrés, el techo de chapa, que hacía frío, no, había días que los mandaban a la escuela, otros que no, ¿tiene esa persona posibilidad, con esfuerzo, con una inclusión social, de poder cambiar su cabeza, todo eso que se fue formando de chiquitito dentro de él? La respuesta es sí. El cerebro tiene plasticidad y siempre se puede hacer algo, porque hay un mito o hay una definición que no es buena, que es, bueno, si no tuvo la nutrición adecuada, si no tuvo el estímulo afectivo y cognitivo, después de cierto tiempo no se puede hacer nada. Eso es mentira. Es mentira, no es que Sí. hay una edad que decís ya estás en No. el horno. Siempre se puede hacer algo. Ahora, es cierto que un cerebro que no es bien nutrido, no es bien estimulado, tanto afectivamente como cognitivamente, tiene un impacto. Mira, te voy a contar un otro ejemplo. En Ecuador agarraron a chiquitos de clase media, media alta, con un cerebro bien nutrido, bien estimulado cognitiva e intelectualmente y emocionalmente, y chiquitos que venían de sectores más pobres, más vulnerables, con dificultad en la nutrición, con los padres que no hablaban con ellos porque estaban en su trabajo, con dificultades de conexión emocional, un ambiente de estrés, de pobreza. Y le mostraban 60 imágenes: suéter, camisa, lapicera, papel, caballo, vaca, imágenes. Los chicos de clase media, media alta, de 60 nombraban 60. Los chicos de clase pobre, que vivían en sectores vulnerables, de 60 nombraban 5. O sea que hay un impacto. Impresionante Sí, la brecha. terrible. Esto lo hizo el BID en Ecuador, en chicos de 4 años. Ahora, obviamente que esto marca que es clave para un país que todos los chicos se nutran bien, tengan estímulo cognitivo y emocional. Y si no lo tienen, hay un problema, hay un déficit, hay una diferencia. Pero esto no quiere decir que nunca, después de cierto tiempo no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo. Lo que pasa que, pero también es como muy idealista, porque si naciste en una villa en esas circunstancias, ¿cómo haces para Maradona? Bueno, otro talentoso pudo salir, tuvo una cabeza y una inteligencia, no solo con la pelota, pero si vos seguís viviendo en esa situación, es como que estás en el horno. Bueno, Uno de los problemas más grandes de nuestro país, vos que sos ahora diputado, esto debe ser sin duda, y una de moneda corriente. la primera ley que mandé en el Congreso fue de ley del desarrollo humano, porque como bien dijiste vos, que los niños en Argentina no tengan toda la nutrición adecuada, no solo desnutrición, sino malnutrición, que no tengan el estímulo cognitivo y afectivo, es una hipoteca social. Claramente es una hipoteca social. Uno puede mirar países, uno puede mirar a Corea del Sur, que hace décadas era un lugar con la mayoría de la población pobre y analfabeta. Sí. Uno puede mirar muchos países, pero acá lo hicimos. En Argentina, en un momento, éramos un país con 80% de analfabetismo, con pobreza, y unos patriotas generaron la educación pública, la ley 1420, que fue un proyecto de nación en realidad, y décadas más tarde Argentina era uno de los países más ricos del mundo. O sea que después decaímos. Pero tenemos que hacer lo que hicimos en el pasado. Pero da la sensación que en ese momento querían hacerlo. Ahora da la sensación que es hasta una operación política tener unos en contra de otros, o sea, que los chicos no coman, es como, parece como un quiste maligno, como que me estoy yendo por otro tema, porque quiero hablar más de vos. Necesitamos, Pero, mirá, necesitamos... Qué pena. Uno no puede ser indiferente a eso. Porque la política hoy es todo acerca de mantener el poder y de acceder al poder, pero no de cambiar el país para las próximas generaciones. Exacto. Así que necesitamos menos políticos clásicos y más estadistas y más patriotas. Es un momento de patriotas, porque las pandemias nos cambian y nos puede cambiar para bien o para mal. Pero nada será igual después de esta pandemia. Entonces, es un momento para patriotas, para que todos nos involucremos. Argentina es un país que involuciona en todas las variables desde hace décadas. Sumado a eso, una pandemia nos interpela a todos. Por eso
No podemos ver la decadencia por televisión o por los diarios, tenemos que involucrarnos y yo invito a la sociedad que se involucre, es un tiempo histórico, viene un mundo diferente, en ese mundo diferente un país diferente, es la lucha de nuestras vidas encaminar la Argentina al progreso y bueno, requiere que todos nos involucremos. ¿Y a vos te gustaría ser presidente y estar al mando de toda esa gran tarea? Porque cuánto laburo ser presidente. Yo no quisiera. Es demasiado trabajo, demasiada presión, demasiada gente que te va a odiar, que va a tratar de hacerte zancadilla. Mirá, acá estuvimos y tenemos presidentes que después no pueden caminar por la calle, es cierto lo que decís vos. Y tenemos muchos candidatos a presidente. Te diría que Argentina tiene, es una broma esta, pero tiene el índice más alto del mundo de candidato a presidente per cápita. Todo el mundo quiere ser presidente acá. Y necesitamos gente que cambie la decadencia crónica. Siempre cuento una anécdota. Cuando Roca asume la presidencia, se odiaba con Sarmiento, que era expresidente, y se odiaba con Carlos Pellegrini, que era otro expresidente. Todos los tres se odiaban mutuamente. Como ahora, que todos se odian. Parecido ahora. Y Roca, pero esto no es similar a lo de ahora, Roca le dice a Sarmiento, te necesito como director de escuelas, un expresidente. Y acepta. Y a Pellegrini le dice, te necesito como rector de la universidad, y acepta. O sea, necesitamos ese tipo de liderazgo que se integren, que piensen en el país pero y en la que tengan educación. empatía entre ellos. Más que, porque los unía un proyecto de la modernidad de Argentina. Hoy son proyectos individualistas. Así que claramente voy a dedicar el resto de mi vida a mi patria. Esta es mi patria, de acá soy, de acá pertenezco. Y voy a trabajar para que haya, desde abajo para arriba, desde la sociedad para arriba, un nuevo ciclo, un nuevo cambio de mentalidad colectiva. El lugar que me toque no me interesa. O sea que si alguien te dice, te quiero como ministro de Salud, Facundo, por favor, vos podrías aceptar. Yo más que eso, lo que me imagino es este año, yo hace 20 años que recorro, desde 2001 que recorro la Argentina, cuando yo regresé al país, además de crear institutos, de crear laboratorios, de desarrollar áreas desde la ciencia argentina, me dediqué a recorrer la Argentina, explicando el cerebro, porque mi área no estaba muy desarrollada en la Argentina, las neurociencias cognitivas, y también hablaba un poco se llenaban, digo, ¿por qué se llena tanto los estadios? Alguien hablando del cerebro, y en realidad también era la historia de un argentino medio que a través de la educación pudo progresar, ese país desapareció, tenemos que recuperarlo, y yo creo que ahora mi desafío, el que lo estoy haciendo, estamos recorriendo la Argentina, es contarle a la sociedad que no estamos condenados a la decadencia, que si Argentina hace las cosas bien tiene un gran futuro. Pero eso requiere que la sociedad presione. Si la sociedad no presiona, no va a haber ningún político, ningún presidente. Pero ¿cómo presionamos? No nos dan bola a los ciudadanos. Si a veces vas a una institución pública, al banco, y querés quejarte, decís, no, hagan las cosas. Y la burocracia, te cierran las puertas, te miran y dicen, está loca, se cree que va a cambiar el mundo. ¿Cómo hacemos? Bueno, tendría que haber, no sé, una entidad jurídica donde vamos y ¿qué nos aconsejan? Como lo hicimos con la democracia. En el 83, los argentinos encaramos la reconstrucción democrática. Y no fue el radicalismo. Todos nos sentimos partes de la reconstrucción democrática, peronistas, conservadores, socialistas. Ahora estamos frente a un nuevo desafío, que es sentirnos partes de la modernidad, de que la Argentina entre al siglo XXI, que Argentina haga una revolución científica, educativa, tecnológica vinculada a la producción, que vuelva a ser una potencia. Si la sociedad se convence de eso y apoya esto, obviamente que tiene que estar influenciado por liderazgos. Por liderazgos si la sociedad, que te inspiren, como claro, vos decís. Bueno, ese es el desafío de un líder, hoy pasar la desesperación, la frustración en esperanza. Si la sociedad, como en el 83, se convence ahora de la modernidad, es imparable. Porque hay mucha gente que no quiere que cambie nada acá. Pero cuando la sociedad va para adelante, el status quo no puede frenarlo. Y por eso la gente le pone el foco tanto en personas que vienen fuera de la política, que está tan sucia y bastardeada, por eso te miran a vos. Vas a hacer una entrevista a Facundo Manes, tengo 1000 mensajes que tienen que ver con la neurociencia y con el país. Todos queremos tener un país donde esté mejor. O el fenómeno también de Milei, que viene por afuera de la política y la gente lo escucha, a lo mejor en otro momento si no no es político, no sabe.
Necesitamos esas personas patriotas que nos inspiren y que se pongan la camiseta y nos representen para que tengamos voz a partir de ustedes. Mira, el año pasado mi hijo tiene 14 años y me trajo un gráfico que decía, un gráfico que excede a la Argentina, era internacional. Y me dice, mira papá, la profesión más prestigiosa, médico. La segunda más prestigiosa, científico. Y la última, político. Vas a Papá, descender, vos estás loco. Estás en las dos más arriba y te vas a pasar para abajo. Y le digo, mirá, Pedrito se llama. Mira, Pedrito, ¿qué importa mi prestigio? ¿Qué importa mi confort? En un país donde 7 de cada 10 chicos en el conurbano no pueden comer, no pueden nutrirse. Me parece que la Argentina me dio todo a mí, me dio la educación. Todo lo que soy se lo doy a mi país. Me dio la educación pública. A mí no me formó el mercado, me formó la educación pública argentina. Al argentino que pagaron los impuestos, aún sin haber ido nunca a la universidad. Eso me formó a mí. Entonces, le digo, mira, Pedrito, todo lo que tenemos un privilegio, que es no pensar en qué vamos a comer esta noche, tenemos una responsabilidad histórica de involucrarnos. Si nosotros nos vamos, ¿quién queda acá? La gente en la pobreza. Entonces, no lo entendió, pero esa fue mi explicación a él y a todos, que no importa, en un momento decidí que no importaba mi prestigio, mi confort, mi reputación nacional e internacional, que la Argentina, un país que involuciona desde hace décadas, más una pandemia, necesita que todos nos involucremos. Y bueno, di el O paso. sea que no estás loco por descender de los primeros puestos prestigiosos al último de presidente, sino que más bien idealista, y lo más lindo sería que se convierta en algo realista. Quiero saber de tu cerebro, porque mucho hablas del cerebro, de las personas que te escuchan, que es genial, todos queremos saber cómo funcionamos nuestras neuronas. Hace años atrás nadie hablaba de eso directamente. ¿Qué hay dentro de tu cerebro? ¿Qué es lo que a vos te pone más contento y qué es lo que te da más miedo? Primero te voy a decir algo que dijiste vos que está muy bueno, sobre los idealistas y los realistas. ¿Sabes que los grandes realistas son los grandes idealistas? O los grandes idealistas son los grandes realistas. Pero los grandes realistas son los grandes idealistas que con un plus llegan a concretar. Bueno, pero yo soñé el grupo INECO cuando vine, que no Sí. existía, y fue una ideal, decir, hacer un instituto grande de impacto internacional. Fui un idealista y después se hizo. Y después lo Pero los hiciste con grandes sí. trabajo, tiempo, gente que Sí, te apoyó. y sobre todo gente mejor que yo, que Y que- obstáculos, deben haber Oh. muchos que te odiaron, que no querían que vos hagas eso, que muchos. aplastar la cabeza. Sí. Yo nunca me imaginé, porque mi manera de construir es siempre pensar en grande y soñar, no destruir al otro, pero sí hubo bastante envidia. La envidia Eso me es una sorprendió. pasión, Era es una ingenuo. pasión muy Era humana. ingenuo. Cuando creamos INECO yo era un poco ingenuo en términos de envidia de algunos colegas y demás, pero bueno, me vino bien para esta etapa. Y ahora deben haber muchos que te envidian. Hiciste el training. Ya tengo el cuero duro. ¿Tenés en mente quiénes son los que más te envidian hoy por hoy o que dicen, no lo digas, pero decir estos dos o esta No, me decía mirá, lo peor? Vos me preguntabas recién sobre mi cerebro y cómo Sí. funciona y qué me da Que te pone placer, contento. alegría y qué me da miedo. Eh, Me da miedo a tener miedo. O sea, creo que la felicidad es la ausencia de miedo. Y a veces uno crea Qué lindo. miedos imaginarios. Y me da mucha alegría la gente. Lo que más me gusta a mí es la gente. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando con vos y estoy disfrutando, estoy mirándote a los ojos, estamos rodeados del equipo, de los camarógrafos. Me gusta la gente, me da alegría la gente. Pero en algún momento te cansarás, dirás, ay, por Dios, que se vayan todos, quiero ir a mi casa, Sí, meterme en las sabanitas. y me gusta dormir también. Ay, qué lindo que es dormir. Hablemos de eso. Lo que más Sí. lo que mejor me sale a mí Dormimos un es tercio de nuestras vidas. Sí, es mucho. ¿Y es Sí. necesario? Sí, Sí. no sabemos bien para qué, pero es necesario. Se cree que Es muy creativo el sueño. Sí, es cierto. Paul McCartney escribió Yesterday mientras la soñó. Porque cuando no hacemos nada, cuando dormimos, hay áreas del cerebro que no están asociadas que se asocian y pensamientos que no están asociados que se asocian. Pero el sueño se sabe que sirve para reforzar el sistema inmune,
el sistema hormonal y para consolidar la memoria, pero debe tener más funciones porque dormimos mucho, un tercio de nuestra vida. En sentido literal es reparador. Hay un momento de vigilia que es cuando si me despierto con el despertador para llevar a los chicos a la escuela y todo, ya está, amanecí medio el café, que es la leche, ya soy medio monstruo. Pero si me despierto sola, antes hay como un momento de vigilia, de paz, que siento que resuelvo todos los problemas que tengo, los del laburo, los de me peleé con tal. Después me despierto, estoy otra vez consciente y resuelvo lo que puedo, poco y nada. ¿Hay una cosa así lúcida, lúdica del sueño? ¿Tendrá que ver con eso? Soñamos muchas veces a la noche, pero solamente recordamos el sueño que tuvimos inmediatamente antes de despertarnos. Pero, te voy a contar algo que te va a asustar y que tenemos que discutir en el futuro, por eso la gente tiene que saber de neurociencias, porque hay que ver qué hacemos con los datos de la neurociencia moderna. O sea, nosotros cuando recordamos un sueño a la mañana, levantamos y digo, uy, me estaba cayendo del cielo, a mí me pasa que estoy cayendo y después me despierto. Ese sueño, o cualquier otro sueño, fue algo que sucedió inmediatamente antes que me levantara. Pero yo soñé muchas veces en la noche donde no lo recuerdo los sueños. Pero ahora, en ciertos laboratorios del mundo, con tecnología, si uno se pone a dormir, la tecnología puede reconstruir imágenes con las que soñamos a la noche que nosotros mismos no nos acordamos cuando nos despertamos. Qué lindo, quiero ese aparato. Se acaba la fidelidad con esto. Eso te iba a decir, me lo sacaste, que esté lejos de mi esposo, porque ya veo que ahí se acaban los matrimonios, se destruyen los matrimonios, el capitalismo se cae, porque la familia... Total, ya podemos acceder a lo que soñamos que nosotros recordamos. ¿Y dónde es? ¿Está en Argentina ese aparato? Todavía no llegó. ¿Y vos qué cosas lindas soñás y qué pesadillas tenés? ¿Te acordás de tu último sueño? Yo sueño despierto muchas veces que Argentina se encare la modernidad, el desarrollo. No me quiero morir antes de ver a mi país Parece encaminado. una utopía más que un sueño, No, lamentablemente. se puede. Yo creo que quizás me voy a morir, ojalá que viva 30 años más o 40. Pero si sos re joven, ¿es Bueno, 52? 52 Es un y pibe. poner que viva 30 años más o 40. Pero yo creo que es muy posible que veamos la Argentina encaminada al desarrollo. Quizás no la veamos desarrollada, pero encaminada al desarrollo. Y eso estoy obsesionado que voy a dedicar el resto de mi vida a contribuir para que Argentina se encamine al desarrollo. Cosa que no hacemos hace 100 años. Dios, el cosmos y todo te oigan. Y bueno, es la lucha de nuestras vidas. ¿Y tenés alguna pesadilla recurrente? Viste que hay gente que no puede, por ejemplo, que tiene que saltar o volar y no puede. Sí, yo tengo una que hace un tiempo que no me pasa, pero bastante, que es que esa que te conté, que me caigo, voy del cielo, de un lugar alto, Sí. me caigo, y cuando voy a estallar, me despierto. O sea que no sabes qué. Nunca si te sé la morís, sensación de... Pasa eso, sí. Sí, esa es bastante recurrente en mí, ese sueño. No sé qué significa. Y no sé, pero vamos a preguntarle a algún psicólogo. A lo mejor si uno se muere en el sueño te da un ataque al corazón. No Y sé. no sé, porque yo me despierto siempre. A veces quiero tener la sensación en ¿Y el sueño. y en tu casa cómo sos? Por ejemplo, llegás un día, ahora que estás trabajando tanto, llegás un día a tu casa y está incendiada, lío, uno que no terminó con las tareas, tu mujer, ¿qué te vamos a preguntar? ¿De qué te critica tu mujer? Pero sos como gritón, te estresás, porque uno te imagina súper zen, pero nadie es zen todo el tiempo. Soy muy cariñoso con mis hijos. Nunca me imaginé, en realidad... Besuquero, así, No es físico. que planifiqué una familia ni tener hijos. Sucedió, yo viví en Estados Unidos, vine acá, conocí a mi mujer en 2 días, ¿A después nos dónde la casamos. conociste? Yo vivía en Estados Unidos, Sí. en Iowa, y venía para las fiestas, para Navidad. Sí. Mi papá estaba mal de salud, de hecho, yo ese verano volví a Estados Unidos y a los 10 días tuve que volver porque falleció. Pero cuando vine en diciembre, ese verano, a Navidad, a las fiestas, la hermana de mi mujer vivía con el marido en Estados Unidos, en el mismo pueblito que yo, en Iowa City. Y me dijo, che, mi hermana está al teléfono, me hizo de Celestina. Celestina. Y yo la llamé y nos encontramos 3 días antes que yo retorne a Estados Unidos. Y nos enganchamos y tuvimos 3 días nada más. ¿Y flashearon? Sí, entonces buscábamos excusas para... Yo decía, che, tengo que llevar un regalo. Nunca llevé tantos regalos a Estados Unidos. ¿Cuántos porque- años tenías vos ahí? Y yo tenía 20... A los 23 me recibí, se la recibí en 28 años, 29. ¿Y ella? 25, 24, ¿Y a ella 25. puedo preguntarte a qué se dedica? Sí, es curadora de arte. Ah, qué Y lindo. tiene una galería de arte argentino, contemporáneo argentino. Y entonces, en esos 3 días... nos Tipo amor a quedamos- primera vista. Sí, nos quedamos enganchados. Yo volví a Estados Unidos, a la semana fallece mi viejo, tuve que volver y ella me acompañó al velorio, al funeral en Salto. Y ahí le dije que quería volver a Estados Unidos con ella.
Era otra época, no había WhatsApp, no había nada. Tenés un Y, mail. Sí, y mail bueno, a los había. 3 meses nos fuimos a vivir juntos y, y era como dormir con el enemigo, porque yo era bastante ordenado y ella era Oh, media rea en el tema de sos como sí. entonces estaba la mitad del placar ordenado para ella y ella tiró las valijas y digo, uy, y no era como ahora, el pasaje de vuelta era un año en esa época. Y bueno, nos llevamos bastante bien. Y después me fui a Inglaterra, ella vino a la Argentina, después fue a Inglaterra, nos casamos y todavía estamos juntos. Y yo siempre tenemos 20 y pico de años de matrimonio y yo le dije que ahora tenemos 30 y pico porque Ah, un año de pandemia vale por 10. por supuesto. Y si sobreviviste a la pandemia, ¿sabes qué? Para todos, para ambos. Entonces, a tu mujer tendríamos que haber traído hoy acá, porque para conocer a un hombre uno le pregunta a la mujer y conoces al verdadero Facundo Manes. ¿Qué te critica ella? Me critica ¿Y qué te que... criticas vos? ¿Qué me critica ella? Ella es bastante relajada, más bohemia, más desapegada. Y a veces me critica que yo me preocupo mucho por las cosas. Y yo también me critico por eso. Yo creo que si uno me dijera que me arrepiento de mi vida de haberme preocupado por cosas inimaginarias, que tiene que ver un poco con la ansiedad y demás, o con la obsesividad. Así que ella me critica la misma cosa que yo me critico. Buscar el perfeccionismo, eh, tratar ¿Cocinás? ¿Haces cosas en la casa? Soy muy malo, me gusta comer Ajá, qué lindo. no, pero me gusta comer, valoro los ingredientes, Claro. la calidad de lo, sé de cocina, pero cocino cosas básicas, pero no. Bueno, ordenado sos, cocinar no. ¿Y hay algún área de la casa que sea la tuya para limpiar o para mantener? El escritorio, que ahora la usa mi hijo Pedrito, que me lo ha invadido, así que hoy no tengo lugares en mi casa, está todo invadido. Pero la cama, me gusta meditar, medito, hago mindfulness. Conta meditar, control mental. ¿Tiene rigor científico Sí, la meditación? sí, Eso tiene me rigor científico. está El o sea, comprobado. sí, sí, es bueno primero para mejorar la calidad de vida. Segundo, para muchas enfermedades como el dolor crónico, la depresión, la Sí. ansiedad, el estrés. Uno puede Eh, incitar a las defensas naturales a curar las enfermedades a través de la meditación. y ahora, mira, se ha estudiado bastante en los últimos años la meditación, desde la salud, la medicina y la ciencia, y hay bastante evidencia científica que mejora la calidad de vida y ayuda mucho en muchas situaciones patológicas. Así O que sea, las células o las neuronas pueden cambiar su resonancia y empezar las a... conexiones cambian. Hay datos, lo más consistente que he leído, porque hay artículos de todos lados, pero es que cuando uno medita, las conexiones en el cerebro La cambian. sinapsis. Sí, y el flujo de actividad cerebral tiene una dinámica diferente en la gente que medita y la que no, cuando meditamos y cuando no. Pero la meditación mejora la calidad de vida, claramente, porque un cerebro, por ejemplo, yo ahora estoy concentrado en esta charla, no estoy pensando en qué voy a hacer. Tengo muchas actividades después de esta charla, Me pero imagino. no estoy pensando en la próxima tarea. Porque eso te estresa además, te Bueno, un aliena. cerebro atento al presente es un cerebro más productivo y más feliz. Y en ese aspecto la meditación es clave, porque una de las claves de la meditación es el foco, estar Claro, es atento al que todos presente. queremos estar atentos al presente. El tema es que los pensamientos se filtran. El problema que tengo con mi hijo, el trabajo, mi jefe. ¿Cómo hacemos para decirle, "Shh, fuera de aquí"? Hay que salir de ahí. Mira, los pensamientos son como autos en una ruta. Y uno a veces quiere meterse en el medio para sacar y ordenar. Hay que ponerse al costado de la ruta Mm. y mirar los pensamientos y se van, como las nubes. A veces vienen pensamientos negativos, hay que dejarlos ir. Dejarlos pasar. Pero no hay que Pero a elaborar. veces no es tan fácil. No, no es fácil. La libido, la energía, ¿es una sola? ¿Y de dónde viene? Bueno, sabemos, Freud dijo que de los instintos y los impulsos, Jung, del cosmos. ¿Y Facundo Manes qué nos dice? El cerebro humano aprende de 3 maneras. Cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Así que hay que tratar de buscar ejemplos, de buscar gente que nos motive y que nos inspire. De ahí surge mucho la motivación, del La contexto. motivación. Y también hay un drive interno. Renueva la energía, decís vos, tengo más libre porque Sí. estoy haciendo algo que me motiva. Y buscar un proyecto en la vida que nos exceda. Es muy importante, por ejemplo, este proyecto que me pasó a mí el año pasado de involucrarme en la política,
quizás en términos egoístas era malo porque perdía tiempo familiar, perdía plata, si sos honesto, perdés plata en esto. Si fuese tu mujer te diría, no te metas en Bueno, política, quédate en pero la a casa. mí me hizo sentir parte de algo mayor a mí, que algo que me excede. Y eso me da mucha inspiración y motivación. Yo le recomendaría a la gente que busquen un sueño que los exceda, una tarea que sea más grande que ellos. Eso los va a motivar. No imposible, pero que esté... Pertenecer a algo que lo supera. Trabajar para cambiar el colegio del barrio, trabajar para cambiar el club del barrio, trabajar para cambiar el país, para cambiar el mundo. Pero tiene que ser algo que nos exceda a uno. Cuando uno trabaja para uno, para los intereses de uno, no tiene un Qué efecto tan lindo que es positivo. hablar con vos de todas estas cosas. Quiero... Falta el almuerzo que tenés. Enseguida, quédate con nosotros, y somos divinos todos, mirá. Y escuchame, Es con vos... un español puntual, Ah, así ¿sí? que Ah, te yo acompañamos entonces. me va a ¿Necesitas matar porque filmmaker? recién le dije que llegaba tarde, así que espere. Un ratito, un ratito. ¿Y cuándo te pasó por primera vez? Porque vos hace unos años atrás manifestabas que no estabas interesado en la política. ¿Cuándo fue la primera vez que te picó el bichito? ¿Y con qué emoción, mira, te pregunto en términos de Manes, con qué emoción te llegó esa primera vez? Con la pandemia. Ahí en la pandemia yo entendí, desde el principio, por mi entrenamiento médico, científico y mis lecturas, entendí que, como pasó siempre en la historia, si uno ve la historia, lo que pasa ahora en Rusia y Ucrania, lamentablemente no lo sorprende, porque en las pandemias siempre producen estas cosas. Entendí que la Argentina sabía que era un país que lamentablemente involucionaba en todas las variables educativas, económicas, sociales, más una pandemia, que es una crisis multidimensional, es una crisis de salud, educativa, psicológica, geopolítica, ética, moral, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, un país como el nuestro, que viene involucionando, más una pandemia, requiere que todos nos involucremos. Ahí dije, este es el momento de que yo deje mis beneficios personales o mi vida centrada en lo que me gusta y hago, y me dedique a mi país. Más activamente, no desde la ciencia y la Claro. tecnología o la medicina, sino desde la política. Y meterse al barro, Y, digamos. creo que las sensaciones que tuve es coraje y miedo, y el coraje no es la ausencia del miedo. El coraje es ir para adelante con miedo, y yo fui para adelante con miedo. ¿Y tenés miedo ahora? ¿Todavía? Me imagino que sí, porque los miedos... No, ahora no tanto, porque veo que hay una sociedad que es mejor que la dirigencia. Y ¿Somos mejores que la dirigencia? Sí, sí, la sociedad, gran parte de los argentinos somos honestos, gran parte de los argentinos queremos cosas como educación de calidad, un futuro mejor para nuestros hijos, instituciones fuertes, seguridad. Y la dirigencia, o gran parte de la dirigencia, está dedicada a mantener el poder, a obtener el poder o a tener más poder. No está dedicada Quiero a... pensar eso que decís, que los argentinos somos mejores que la Bueno, dirigencia y gran los parte de los líderes. argentinos, pero no todos, pero yo veo que hay una sociedad, sobre todo la más vulnerable. Yo recorro los lugares más vulnerables del país y del conurbano bonaerense, y esa gente que está quebrada económicamente, que está con años de frustración, es mucho más sensata que la dirigencia. Esa gente quiere seguridad, educación, trabajo, un futuro mejor para los hijos, mientras la dirigencia pelea por puestos de poder. Se ha dicho, señores, pero la pregunta que te hago, vos que sos tan inteligente, es, ¿conocías a Mayra Arena? Sí. Bueno, que ella dice que las personas pobres, que hay tantos estigmas, no trabajan porque no vieron a sus padres trabajar ni a sus abuelos trabajar, no tienen el chip incorporado. Entonces ahora, en esta Argentina, de tanta gente pobre, de tanta gente sin trabajo, ¿cómo se hace para cambiar ese chip y que en lugar de recibir un plan social, que hoy por hoy está muy bien porque es una ayuda, se pueda transformar en un trabajo con un sueldo digno donde reciban aún más de lo del plan social? ¿Cuánto tiempo va a llevar que esos chicos que nacieron ahora en estas condiciones puedan cambiar esa mentalidad? Si vos fueras político, ¿cómo harías eso? Bueno, primero que yo creo que Argentina... Eso es político, si fuese el presidente, digo, el que Sí, manda en esa área. yo creo que en la Argentina el mayor desafío que tenemos es un cambio cultural, un cambio de mentalidad colectiva. Sin un cambio cultural y de mentalidad colectiva para encarar el progreso, acá no hay plan económico ni político que funcione. Y pasó con la democracia. Vos fíjate que en los 80, en el 78 la sociedad aplaudía el Mundial de Fútbol, y años más tarde encaramos la democracia. Fue un cambio de mentalidad colectiva. Si nosotros no hacemos
este cambio de mentalidad de pasar de la decadencia, de administrar pobreza, de discutir su desarrollo sustentable, si no pasamos con un cambio de mentalidad colectiva a encarar el progreso, la prosperidad, el siglo XXI, ningún plan económico y social o político va a funcionar. ¿Y cómo se hace eso? Con liderazgos. ¿Te gusta el cine? ¿Ves a Sí, me gusta el Campanella? cine. ¿Te Sí, cae me bien? gusta. Campanella Soy que... amigo de él aparte. Ah, sos amigo. Bueno, él hizo el capítulo del cine y dice, Argentina duele, me duele, que es un poco lo que vos decías, y hay mucha gente que quiere cambiar eso. No sé por qué no cambiamos. Ojalá todos ustedes y todos nosotros podamos hacer algo. Y hay otra cosa que me gusta, que vos decís que la inteligencia del grupo es mayor a la sumatoria de las inteligencias particulares. Es así. Y que para eso hay que tener empatía, varias personas liderando, más allá de que hay un jefe o un líder, e incorporar mujeres. Hablanos a las mujeres, ¿cómo vamos? La diversidad de género es clave para el funcionamiento de los equipos. Pero sabemos que las mujeres, hasta hace no mucho, no tenían acceso a la educación, tenían matrimonios que eran arreglados. Ahora eso está cambiando, por suerte. ¿Cómo harías para que las mujeres estemos más integradas? Bueno, Vamos, así te votamos. Yo creo que el futuro, donde veo una gran fortaleza en la Argentina, es en los jóvenes y en las mujeres. Yo creo que el futuro de la Argentina está en las mujeres y en los jóvenes. ¿Es diferente nuestro cerebro femenino al masculino? Hubo muchos estudios y hay muchísimos estudios comparando el cerebro masculino y femenino, y uno puede encontrar que en un artículo se encontró que las mujeres son mejores en esta tarea, los varones en otra. En síntesis, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Y te quería decir algo con lo que comentaste de Campanella, de que a la Argentina le duele. Una de las cosas que me pasó a mí, con respecto a preguntas anteriores a que me hiciste, es que, y le pasó a Juan B. Justo. A Juan B. Justo, que era médico, le dijeron, ¿por qué te dedicaste a la política? Porque había mucho dolor en la sociedad y mi consultorio no alcanzaba. Y a mí me pasó lo mismo, sentía que el dolor era tan grande, es tan grande en la sociedad argentina, que no alcanzaba mi consultorio. Y hablando de esto, del dolor, algo que es muy duro, que es cuando uno tiene que elaborar un duelo. Se te muere un hijo, un mejor amigo, o cuando tuviste una infancia con violencia física o psíquica. ¿Cómo se elabora un duelo? Vos que conoces también las neuronas. Primero, hay etapas y no hay que apurar esas etapas. Hay diferentes etapas de negación, de ira, pero los seres humanos, con el tiempo, somos bastante adaptativos y resilientes. La resiliencia es una capacidad de nuestro cerebro que nos permite enfrentar una adversidad, superarla y salir fortalecidos. Así que los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación y de resiliencia, pero no se pueden apurar etapas, va a haber etapas en un duelo. Donde va a haber que descender a la oscuridad, pero la luz está. Siempre. Las neuronas permiten que todo se acomode. Siempre, y para la Argentina más. Yo creo que la Argentina en el mundo que viene tiene un enorme potencial, porque el mundo que viene va a necesitar muchas cosas que Argentina hace bien. Alimentos, energía, ciencias de la salud, industria del conocimiento. Depende de nosotros. Hay una película que vos recordarás que se llama Lawrence de Arabia, en donde Lawrence de Arabia le dice a Omar Sharif, que era un militar árabe, nada está escrito, el futuro depende de nosotros. Y nada está escrito, el futuro depende de nosotros. Depende de nosotros. Y vos también decís que la manera en que pensamos determina la manera en que sentimos, que podemos crear la realidad. En el lado negativo de eso, ¿no es como que nos pueden lavar el cerebro? Por ejemplo, los políticos de ahora, que no sé si hay sesgo en las encuestas o qué, cada uno quiere que pensemos. Bien. Hay partidos políticos que crean la realidad o con mucho poder, pagan consultoras, pagan los medios, pagan las encuestas y crean una realidad que después se la creen. Sé que los come se come el personaje. Sí, exactamente. Cuando nosotros dimos el paso en la provincia de Buenos Aires, nos decían que era una locura, que íbamos a hacer un papelón y qué sé yo, y en 20 días de campaña sacamos 1,5 millones de votos, ganamos la mayoría de los distritos de Buenos Aires, cambiamos la dinámica política de la provincia y eso impactó en la nación. Así que crear la realidad se puede, pero a veces la realidad se impone. ¿Y vos tenés sentido del humor? Tengo sentido del humor. Con mi hermano es mi mejor amigo y tengo sentido de humor muy bueno, pero también con mis amigos. Y me río mucho y también me río de mí. Pero si te hacen una crítica con buena onda, te reís de vos.
La tomo seria la crítica, Ah. la tomo en forma seria, me tomo las críticas las tomo seriamente, pero no personalmente, Ok. no lo tomo personal. Me tomo seriamente, che, a ver, por ahí tiene razón ¿Y qué y puedo humorista te aprender. gusta? ¿Capusotto? ¿Te gusta Capusotto? Sí, me gusta ¿Sos amigo de Capusotto. Capusotto también? No, no soy amigo de Ah, te Capusotto, lo voy a presentar, pero pero yo soy amiga. me encanta Capusotto. Muchos humoristas me gustan. Eh, También me gustan los clásicos, pero muchos humoristas en la Argentina me gustan. La verdad que me gusta eh, Nito Artaza, me gusta eh, Gasalla. Gasalla, Ya. me gusta Olmedo, la verdad que ¿Y eh, leer algo que no sea de neurociencia? ¿Novelas? ¿Qué sí, autores te gustan? sí, me gusta Kafka, Ah, bien. sí, me gusta Pablo Neruda, poesía. Es más, un libro que no es de poesía, que es mi favorito, uno de mis favoritos, es Confieso que he vivido, que es la historia de Pablo Neruda. Eh, me, me gusta Dostoyevsky. Ay, vamos, eh, Dostoyevski, no, ahora que está todo este lío con Rusia y Me algo. gusta Borges, pero es difícil leerlo. Mi hermano es más experto en Borges que yo. Tengo mi hermano y un amigo mío son expertos en Borges. Bueno, me gusta la literatura, por supuesto, Cortázar. ¿Y el teatro? Bueno, hice teatro. Yo escuché que vos te ponías la nariz de payaso cuando eras chiquito y trabajabas en el circo y ibas con la silla. Y Es más, bueno, pensé en traer una nariz de payaso en un momento para que le hables a los niños, y pero bueno, por me va eso a tengo decir que el estoy sobrenombre, loca. ahí tengo el sobrenombre de Goropo, porque en Claro. mi pueblo iban los circos y necesitaban chicos que den una mano con la silla, qué sé yo, y había dos payasos que eran Goropo y Chinchulín, y nosotros lo imitábamos y me quedó ese sobrenombre de Goropo y a mi hermano Chinchulín. ¿Y haces Pero payasadas ahora en casa no, con los no amigos? tan. Sí, con mi hijo soy bastante, tengo un humor así medio payasesco. Nos divertimos con un código especial de que parecemos dos locos. Y Ay, muero por ver eso. Le voy a decir a tu sí, mujer que me pase un videíto. es divino. Y Pedrito, eh, en mi pueblo había un teatro que se llama Teatro del Salto. Y a mí básicamente me gustaba una chica que iba al teatro. Entonces me pidió incorporarme. eh, Después terminé siendo novio de esa chica. Ah, noviero, manes, me salió un noviero. Persistente, ¿viste? Persistente. Ah, ¿Viste que el digo? persistente, ¿Viste ok. que no soy tan inteligente, pero persistente? Pero ese teatro del Salto hacía todos los clásicos infantiles. Tom Sawyer, Papaitos Piernas Largas, Annie la Tejados Verdes. Y ganamos el Estrella de Mar en el 82 en Mar del Plata. Ah, Yo tenía bien. 14 años. Así Hasta que los no solo que me 14. gusta el teatro, sino que hice teatro. ¿Y hace poco has ido a ver algo? Sí, fui a ver una obra que interpreta Gerardo Romano sobre un personaje judío que Sí. lo hace muy bien. Y después fui a ver eh, una de Saludablemente, que Esa no sé. sí, estaba Leonor Benedetto, Ah, Ortega, ah, que la dirige Moscari. Moscari, y la Sí. hicieron basada en nuestros libros. Ah, bien, ahí José los María libros. Moscari la hizo basada en nuestros libros y la fui a ver, me gustó Pensé que mucho. mira, me sorprendiste. Pensé que me ibas a decir, no, hace un montón, no tengo tiempo. Sí, voy al teatro. Bueno, cuando puedo voy. Sí. Pero trato de seguir Aparte que te entretenés y es creativo, salís de teatro total, total. Y aparte te llevan a otros mundos, ¿no? y a otro mundo. ¿Y cuál es hablando de mundos, cómo te llevas con la plata? ¿Tu relación Es raro. sos ahorrador o sos generoso? Mira, en lo pequeño, eso es raro. Porque en lo pequeño a veces pierdo un cable de la computadora y digo, Sí. uy, y por ahí no me importa, grande suma de dinero no me importa. O sea, soy raro. ¿No te gusta malgastar? ¿Dónde, No chicos, sé, dónde dejaron? tengo una relación rara Ah, porque es como que en lo pequeño que se me pierden 100 pesos y me preocupo. Y por ahí me pierdo mucho más cantidad en otra cosa y y no además me tendrás que importa. invertir, porque, Eh, digo, que recorriendo el no, no, país y pero todo no eso. me, hay una, no tengo gran apego a la plata. Pero si te vas de vacaciones, por ejemplo, Sí. ¿a dónde te vas? ¿A Brasil? Sí, ¿A dónde bueno, te gu- yo viajé mucho por el mundo. Una de las cosas que Pero me gusta es solo, con viajar. tu trabajo. Sí, viajé Y, por mi actividad científica claro. y médica, viajé, conozco bastante el mundo. Y eso es la cosa que más me gusta. Y con mi familia, antes de la pandemia, en los últimos años, yo los llevaba a mis hijos y a mi mujer a donde autoritariamente decidía yo. Ellos querían ir a lugares más
Y yo quería ir a lugares, a los países que me faltaban conocer, y muchos estaban en guerra. Es más, antes de la pandemia estaba planificando ir a Irak. Claro, bueno, Me salvó a mi un familia. destino medio complicado. Sí. Bueno, pero muchos fui porque ya conozco bastante el mundo, entonces los países que me quedan, la mayoría está en guerra, o son peligrosos, o no hay hoteles buenos, o normales. Entonces, mis familias por ahí conocían, mis hijos conocen, no sé, lugares exóticos y no conocen Mar las del Plata, cataratas. las cataratas del Iguazú. No, Mar del Plata creo que conozcan, ahora fuimos a Bariloche, pero eh, una de las cosas que me gusta es viajar. Pero conocer lugares nuevos. Y decirle a tu familia a qué lugar van todos. No, mi familia quiere ir a lugares que van, la mayoría. Yo quiero ir a lugares exóticos y raros y que no conozco y cada vez son más peligrosos. Y Así como... que ahora ya hicimos un pacto. Mi hija, sí. Manuela, le gusta más viajar. A Pedrito es medio bohemio, me gusta el ajedrez, está en su mundo. Y mi mujer no le gusta lugares peligrosos. Entonces, Manuela es la que más me va a acompañar post pandemia a los lugares más que me quedan conocer. Bueno, no vas a ir a Rusia ahora o a Ucrania, me imagino. Fui a Rusia y a Ucrania iba a ir, pero bueno, ahora no voy a ir, y justo tenía planificado ir a Ucrania justo el año de la pandemia, que empezó la pandemia, pero sí, fuimos a lugares muy peligrosos y yo tengo en mente ir a lugares donde hay guerra. Pero estás loco, Facundo, ¿cómo vas a ir ahora? Irak me gusta, por ejemplo, tengo en la cabeza Irak, Siria me gustaría ir. Pero cuando esté todo más tranquilo. No, ahora hay lugares que se puede ir. Sí. En Damasco se puede ir, por ejemplo, ahora. Ayer estuve viendo, mira, anoche estuve viendo un programa que cómo ir a Damasco y bueno, Sin pero no que tengo te tiempo maten, ahora. sin No que te tengo maten. tiempo ahora porque estoy dedicado a ser su servidor público. Está muy bien, ahora te tenés que quedar por acá. Sí. Además, si no te van a criticar. El diputado Facundo Manes se fue de vacaciones. Y hablando de la guerra, ¿no pensás el ser humano es un caso perdido? Otra vez, esta guerra que parecía, viste, que quedó allá en la Segunda Guerra Mundial, igual. Sí, es una tragedia, algo impensado en este siglo. ¿Por qué hacemos eso las personas? Está bien, intereses económicos, queremos, pero... Y porque hay un factor humano. Hay muchos artículos que hablan de qué pasa en el cerebro de Putin, que en los últimos años se aisló, el aislamiento fue estricto en él, y quizás impactó en su decisión y en su rigidez mental, pero yo creo que no se puede nunca dejar de lado los aspectos psicológicos de un tirano que hace esto. Está loco, evidentemente. No tengo información, pero sospecho que hay algún factor en su mente que ha cambiado en los últimos años, y creo que la pandemia también ha influido. Empatía no creo que tenga. No, al contrario, es alguien que es un tirano y bueno, yo creo que el mundo tiene que entender que en los países que no hay instituciones se depende de la mente de una persona, que muchas veces hace estas cosas. ¿No te da miedo? Por eso los países tenemos que fortalecer las instituciones. Lo único que frena esto es las instituciones. ¿No te da miedo a veces en Argentina que si esto sigue así, estamos yendo para el lado de una tiranía? Estoy exagerando con las palabras que uso, pero viste que a veces en la cabeza que tiene libre licencia de pensar cosas, ¿no te pasa? Sí, me pasa, me pasó, pienso. Creo que Argentina tiene una sociedad que no va a permitir eso, pero tenemos que estar atentos. Ojalá, hay que salir con las cacerolas. Sí, creo que Argentina no va a permitir eso. La sociedad argentina aceptó vivir en democracia. Es más, Argentina tiene uno de los índices de mayor aprobación a la democracia en América Latina en los últimos meses. Creo que valoramos algo que nos costó mucho conseguir y la valoramos por suerte, pero hay riesgos porque la democracia en el mundo está en riesgo. Vos fíjate la división que hay en Estados Unidos, la división que hay en Francia que vimos en estos días. Está en riesgo la democracia, pero bueno, por suerte es una de las cosas buenas que tenemos en Argentina, que la mayoría quiere vivir en democracia, más allá que la democracia no nos dio prosperidad. No nos dio prosperidad o crecimiento económico. ¿Sí? Te hago una pregunta del matrimonio. ¿Al cerebro le gusta el matrimonio? ¿Has hablado algunas veces del apego? Nosotros biológicamente no somos monógamos. No somos monógamos Es cultural, biológicamente. es cultural, es un contrato. Claro. Es un contrato que tiene alguien de confianza. Uno a veces tiene ganas de escuchar lo contrario. Sí, somos monógamos, pero no. Y el matrimonio se creó cuando la expectativa de vida era 22, 23 años. Y básicamente biológicamente tiene la finalidad de
de criar a los hijos, porque Mira. en el reino animal, los seres humanos somos parte del reino animal, los que más necesitamos tiempo para desarrollarnos somos los humanos, necesitamos muchos años, hasta pasada la adolescencia. Otros animales enseguida salen, vos ves jirafas o cebras que en la selva salen y ya caminan y ya se independizan. Y el matrimonio, en cierta manera, tiene como finalidad cuidar a los chicos. Después el fenómeno cultural es de confianza, de vivir más y demás. Así que bueno, todo el día tenemos que construir el matrimonio porque es medio antinatural. Claro. Y si sos infiel, tranquilo porque es algo natural. Y sí, es difícil, es difícil. Y si vos pensás en alguien... Monopolizar el deseo del otro 15, 30 años. Imposible. Y es imposible controlar. Ahí está el mayor problema de todos, que queremos controlar. No se puede controlar a nadie. Nada se puede controlar. Hay que soltar. Exacto. ¿Y los amores sanos existen? Porque uno sufre mucho por amor y siempre que te guste, que el otro, es que por qué, y pensás en eso, no puedes trabajar, no puedes dormir. Y el amor es casi una adicción. Cuando uno está locamente enamorado, cumple criterios de adicción. ¿Así funciona en la cabeza? Sí. Contame. Sí. Uno cuando está completamente enamorado toma riesgos, como cuando el adicto toma riesgos para conseguir la droga. Cuando uno está locamente enamorado, está obsesivamente pensando en la persona, como el adicto piensa obsesivamente en la droga. Cuando uno está locamente enamorado, baja el juicio, como el adicto baja el juicio. Cuando uno está locamente enamorado, se libera dopamina, que es el neurotransmisor que se libera con la cocaína, por ejemplo. Y el problema también es que cuando uno no es correspondido, este sistema sigue activo, por eso uno sufre tanto. Okay. Así que no hay amor sano. El amor tiene que ver con la locura y con la adicción y con la... Pero es sano eso. Eso, o sea, lo que no es sano es sano. Lo que no, la pareja normal es la que no es normal. Bueno, después con el tiempo, biológicamente, lo que te puedo hablar, hay 3 tipos de abordajes a lo que llamaríamos amor. Uno es esto que te conté, el amor romántico. Sí. Otro es el sexo. Puede haber sexo casual, pero el sexo casual abre la ventana para enamorarte. Sí. El sexo casual. Sí, sí. Y el tercero es el apego, que es lo que pasa después con el matrimonio. Hay un apego, que también es algo maravilloso. Pero ya no está el fuego del inicio. Pero hay un apego, y ese apego es fantástico también. Y sí, más cuando uno lo necesita. La soledad es una de las peores cosas que le puede pasar a las personas. Sí, la soledad crónica. Sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental y tan importante como el tabaco o el alcoholismo. Y no pasa por vivir con alguien o vivir solo. Uno puede vivir solo y estar conectado a una red social, o vivir con alguien y sentirse solo. Yo cuando fui a Estados Unidos me tocó vivir con un rumano y un japonés. Estaba con gente, pero me sentía solo. Y la soledad es una de las epidemias del mundo moderno. De hecho, antes de la pandemia, Inglaterra creó un Ministerio de la Soledad y ahora Japón. Porque ¿Qué significa? La gente que está sola va y busca... Y el Estado ayuda a que se conecten. Okay. Porque eso impacta... El Estado no lo hace porque... Como un galán que conectaba a la gente, ¿no? Claro, es un adelantado Roberto Galán. Porque el Estado no lo hace porque es fanático de las neurociencias. Lo hace porque una persona con soledad crónica tiene más problemas cardiovasculares, más problemas médicos en general. Eso genera más gasto público en lugares donde la salud es pública, como en Inglaterra. Así que hay ministerios de la soledad ahora, porque la soledad crónica nos mata y nos impacta en otras enfermedades. ¿Qué político argentino o, bueno, latinoamericano que esté vivo te inspira? Político latinoamericano, bueno, Mujica, el presidente de Uruguay, su honestidad me inspira, su simpleza. No coincido en algunas cosas, coincido en otras, pero me inspira su honestidad y su simpleza y que no lo confundió el poder. ¿Te consideras un tipo que está conectado con la realidad? Sí. ¿Cuánto sale, por ejemplo, el precio del colectivo? Sí, yo tengo SUBE, así que... pero ¿Andás en colectivo? Sí, pero me conecto con el dolor, estoy muy conectado con el dolor. Por ahí se me olvida, se aumentó el paquete de fideo, pero el dolor de la sociedad, registro mucho el dolor de la gente
y por eso también mi rol es abrazar el dolor. Es decir, vamos a decir, ¿qué quiero hacer yo? Es abrazar a la mayoría de los argentinos y decirles que tenemos un futuro muy próspero si nos unimos y tenemos un desafío común que es que Argentina entre en el siglo XXI. Si te propones desde tus pensamientos ser presidente, entonces es posible que lo puedas lograr, porque vos decís que se crea la realidad de esa manera. A lo mejor no dentro de un año y medio, pero dentro del próximo. Mira, más importante que ser presidente es construir un espacio político que trate de convocar a una nueva mayoría, porque ya no se puede gobernar más con una mitad ignorando la otra. Y en ese proyecto colectivo que, como reconstruyó la democracia hace unas décadas, ahora reconstruye el país hacia el progreso, los desafíos del siglo XXI, mi rol puede ser en cualquier lugar. En cualquier lugar que me ponga el proyecto y la gente. Que te pones a trabajar, está muy bien. Es un placer que nos hayas dado este espacio. Te busqué durante muchos años, no, un año que he estado con uno de los chicos que trabaja en prensa con vos. Después lo conocí en Mendoza. Sos súper amoroso, se nota que te gusta abrazar y estás en contacto con la gente. Yo te deseo con todo mi cerebro y con todo mi corazón que si sos algún día presidente o desde algún lugar que tengas un cargo público, lo hagas por la gente. Confío en que va a ser así porque transmitís eso. Ojalá lo puedas bajar a la realidad, porque los buenos deseos es una cosa, pero después poder en la realidad es otra, y creo que todos te lo deseamos de todo corazón. Muchas gracias, la pasé bárbaro. Bueno, y te quiero decir algo. Sí, brindemos. Que no lo voy a lograr yo solo. Sí. Esto tiene que ser de abajo para arriba. Si hay una sociedad, repito, que se animó a reconstruir la democracia, y ahora hay una sociedad que se anima a que Argentina entre en la modernidad, va a ser la sociedad. Nosotros vamos a representar esa ola. ¿Te puedo dar un desafío? Sí. Te interrumpo. Porque es muy lindo lo que decís, pero yo como ciudadana me dan ganas, pero lo veo abstracto. Digo, ¿cómo hago haciendo que podrías en algún momento...? Apoyando liderazgos. Pero los líderes que llegan por estrategias electorales sin una sociedad convencida de lo que hay que hacer, se frustran y terminan mal. Si la sociedad entiende y apoya a líderes que le explican lo que hay que hacer en Argentina, Argentina entra en la modernidad. Bueno, ojalá que entremos en la modernidad. Chin chin, con Facundo Manes, con este rico vino. Qué rico. Bueno, y ahora te doy Muy el regalito bueno. Que te mandan, recién los estuvo chusmeando, que te manda Viña Cobos, que tiene los vinos más ricos de Argentina para Facundo. Sí, la verdad que vinos talentosos para otro talentoso. Los conozco y son excepcionales. Sí, ¿los probaste antes? Sí, bueno. Sí, y conozco el viñedo, así que... ¿Sí estuviste en la bodega de Viña Cobos, en la ruta 7, cerca de mi casa? ¿Ah, sí? Sí, yo vivo ahí en Vistalba, Luján de Cuyo. Vivís en un lugar paradisíaco. Divino, hermoso. Sí. Bueno, cuando vayas a Mendoza, avisanos que te vamos a llevar a comer a Viña Cobos. Y los argentinos tenemos que aprender mucho de Mendoza. Sí, Hay ¿por muchas qué? cosas. Y porque ustedes tienen el sistema del agua, Sí. influyó mucho en la mentalidad colectiva. Que éramos un desierto que se transformó. Bueno, pero eso habla del bien común, de pensar estratégicamente, algo que nos falta a los argentinos. Y también no tienen reelección de gobernador, lo cual los hace más democráticos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de ustedes, además de la provincia muy linda que tienen. Bueno, venite a vivir a Mendoza en algún Sí, momento. me encantaría. En tu retiro. Me encantaría. Aparte es una provincia bastante radical. Sí, sí que radicales, varias cosas somos radicales. ¿Cómo te imaginas tu retiro un día después de que seas un gran político y un gran dirigente? ¿A dónde? ¿En Mendoza? ¿Te venís a Mendoza? Sí, Mendoza puede ser un lugar. Vamos, me gustaría 2 o 3 lugares en el año. Uno es Mendoza. Bueno, ahí te vamos a recibir. Vamos a terminar con un abrazo. Sí, obvio, por supuesto. Un abrazo para Facundo, gracias. Gracias a vos. Un gracias placer. por ser tan generoso. Un placer. Chau, chau.